investido de toda la autoridad soberana que le pertenece, pero también está circunvalado de una triple línea de diques, barreras y estacadas. Es jefe del gobierno, pero sus ministros y subalternos dependen más de las leyes que de su autoridad, porque son personalmente responsables, y ni aun las mismas órdenes de la autoridad real los eximen de esta responsabilidad. Es generalísimo del ejército y la marina, hace la paz y declara la guerra, pero el Parlamento es el que decreta anualmente las sumas con que deben pagarse estas fuerzas militares. Si los tribunales y jueces dependen de él, las leyes emanan del Parlamento, que las ha consagrado, con el objeto de neutralizar su poder. Es inviolable y sagrada la persona del rey, al mismo tiempo que le dejan libre la cabeza, le ligan las manos con que debe obrar. El soberano de Inglaterra tiene tres formidables rivales: su gabinete, que debe responder al pueblo y al Parlamento; el Senado, que defiende los intereses del pueblo como representante de la nobleza de que se compone; y la Cámara de los Comunes, que sirve de órgano y de tribunal al pueblo británico. Además, como los jueces son responsables del cumplimiento de las leyes, no se separan de ellas, y los administradores del erario, siendo perseguidos no solamente por sus propias infracciones, sino aún por las que hace el mismo gobierno, se guardan bien de malversar los fondos públicos. Por más que se examine la naturaleza del poder ejecutivo en Inglaterra, no se puede hallar nada que no incline a juzgar que es el más perfecto modelo, sea para un reino, sea para una aristocracia, sea para una democracia. Aplíquese a Venezuela este poder ejecutivo en la persona de un presidente nombrado por el pueblo o por sus representantes, y habremos dado un gran paso hacia la felicidad nacional. Cualquiera que sea el ciudadano que llene estas funciones se encontrará auxiliado por la Constitución, autorizado para hacer bien, no podrá hacer mal, porque siempre que se someta a las leyes, sus ministros cooperarán con él. Si por el contrario pretende infringirlas, sus propios ministros lo dejarán aislado en medio de la República y aún lo acusarán delante del Senado, siendo los ministros los responsables de las transgresiones que se cometan. Ellos son los que gobiernan, porque ellos son los que la pagan. No es la menor ventaja de este sistema la obligación en que pone a los funcionarios inmediatos al Poder Ejecutivo de tomar la parte más interesada y activa en las deliberaciones del gobierno y a mirar como propio este departamento. Puede suceder que no sea el presidente un hombre de grandes talentos ni de grandes virtudes, y no obstante la carencia de estas cualidades esenciales, el presidente desempeñará sus deberes de un modo satisfactorio, pues en tales casos el ministerio, haciendo todo por él mismo, lleva la carga del Estado. Por exorbitante que parezca la autoridad del Poder Ejecutivo de Inglaterra, quizás no es excesiva en la República de Venezuela. Aquí el Congreso ha ligado las manos y hasta la cabeza a los magistrados. Este cuerpo deliberante ha asumido una parte de las funciones ejecutivas, contra la máxima de Montesquieu, que dice que un cuerpo representante no debe tomar ninguna resolución activa, debe hacer leyes y ver si se ejecutan las que hace. Nada es tan contrario a la armonía entre los poderes como su mezcla. Nada es tan peligroso con respecto al pueblo como la debilidad del Ejecutivo. Y si en un reino se ha juzgado necesario concederle tantas facultades, en una república son estas infinitamente más indispensables. Fijemos nuestra atención sobre esta diferencia y hallaremos que el equilibrio de poderes debe distribuirse de dos modos. En las repúblicas, el Ejecutivo debe ser más fuerte porque todos conspiran contra él, en tanto que en las monarquías, el más fuerte debe ser el legislativo, porque todos conspiran en favor del monarca. La veneración que profesan los pueblos a la magistratura real es un prestigio que influye poderosamente a aumentar el respeto supersticioso que se tributa a esta autoridad. El esplendor del trono, de la corona, de la púrpura, el apoyo formidable que le presta la nobleza, las inmensas riquezas que generaciones enteras acumulan en una misma dinastía, la protección fraternal que recíprocamente reciben todos los reyes, son
considerables que militan en favor de la autoridad real y la hacen casi ilimitada. Estas mismas ventajas son, por consiguiente, las que deben confirmar la necesidad de atribuir a un magistrado republicano una suma mayor de autoridad que la que posee un príncipe constitucional. Okay. Muy buenos días, agradecido por la invitación. Sí, sinceramente allí en el discurso se observa una manera de celo por guardar una separación de los poderes que permitiera armonizar en el conjunto del ejercicio del poder procesos de equilibrio que conllevaran a garantizar una constante supervisión de ese proceso a través del pueblo. El pueblo demanda, y así habla de las monarquías y habla también de la república, dice que en las monarquías es necesario proteger más al pueblo que al monarca, porque todos halagan al monarca, mientras que el pueblo se mantiene como aislado. Pero en cuanto a la república es necesario proteger más el poder ejecutivo, porque tanto el pueblo como todos van en contra de ese poder de una manera de mayor exigencia, mayor nivel de compromiso. Si traemos a colación ese planteamiento en el contexto de la Venezuela actual, la vigencia de ese discurso, encontraríamos, por ejemplo, la situación que estamos viviendo actualmente, la coyuntura histórica, que implica el papel que está ejerciendo el Ejecutivo y el papel que está ejerciendo el Legislativo en la confrontación de esa lucha intestina en que estamos inmersos y que lleva a situaciones tan complicadas como las que estamos actualmente viviendo. Es decir, tenemos en estos momentos un poder ejecutivo que ha sido afectado por el legislativo con una presencia de un presidente de una Asamblea Nacional que asumió pues ese desafío a autopostularse como presidente interino, desconociendo el poder ejecutivo y con el agregado validado desde el exterior, una potencia exterior. Todo eso ha generado una crisis de gobernabilidad. Vamos a hacerlo bien preciso porque evidentemente pone en jaque, en tela de juicio, la legitimidad del poder ejecutivo. Y entonces, evidentemente, ahí surge una situación donde ese poder que ha usurpado el autonombrado es validado por todo el conjunto de países del mundo. Sin embargo, ni el pueblo, ni la esencia de la legalidad del Estado venezolano se conoce como tal. Es algo que está al margen de todo proceso constitucional y, sin embargo, el poder hegemónico ejercido desde los imperios ha generado esta situación que estamos viviendo. De tal manera que la vigencia del pensamiento del Simón Bolívar en el discurso de la cultura está en este momento sobre el tapete. A 200 años todavía seguimos viviendo exactamente esa división de los poderes que permita darle una interpretación donde el pueblo pueda ejercer realmente el criterio de máxima veracidad y ejercicio y estabilidad de la democracia. En este momento estamos en esa dificultad y el discurso de la Angostura es un espacio de encuentro para establecer de alguna manera un sentimiento de interpretación de lo que vivimos actualmente, de lo que planteó Bolívar y desde el espíritu
democracia tal que estamos ahorita viviendo. Gracias. Un magistrado republicano es un individuo aislado en medio de una sociedad, encargado de contener el ímpetu del pueblo hacia la licencia, la propensión de los jueces y administradores hacia el abuso de las leyes. Está sujeto inmediatamente al cuerpo legislativo, al Senado, al pueblo. Es un hombre solo resistiendo el ataque combinado de las opiniones, de los intereses y de las pasiones del Estado social, que, como dice Carnot, no hace más que luchar continuamente entre el deseo de dominar y el deseo de sustraerse a la dominación. Es, en fin, un atleta lanzado contra una multitud de atletas. Solo puede servir de correctivo a esta debilidad el rigor bien cimentado y más bien proporcionado a la resistencia que necesariamente le opone al Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judiciario y el pueblo de una república. Si no se ponen al alcance del Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae inevitablemente en la nulidad o en su propio abuso. Quiero decir, en la muerte del gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía. Se quiere contener la autoridad ejecutiva con restricciones y trabas. Nada es más justo, pero que se advierta que los lazos que se pretendan conservar se fortifican, sí, mas no se estrechan. Que se fortifique, pues, todo el sistema de gobierno y que el equilibrio se establezca de modo que no se pierda y de modo que no sea su propia delicadeza una causa de decadencia. Por lo mismo que ninguna forma de gobierno es tan débil como la democrática. Su estructura debe ser de la mayor solidez y sus instituciones consultarse para la estabilidad. Si no es así, contemos con que se establece un ensayo de gobierno y no un sistema permanente. Contemos con una sociedad díscola, tumultuaria y anárquica, y no con un establecimiento social donde tengan su imperio la felicidad, la paz y la justicia. No seamos presuntuosos legisladores, seamos moderados en nuestras pretensiones. No es probable conseguir lo que no ha logrado el género humano, lo que no han alcanzado las más grandes y sabias naciones. La libertad indefinida, la democracia absoluta, son los escollos a donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas. Echad una mirada sobre las repúblicas antiguas, sobre las repúblicas modernas, sobre las repúblicas nacientes. Casi todas han pretendido establecerse absolutamente democráticas y a casi todas se les han frustrado sus justas aspiraciones. Son laudables ciertamente los hombres que anhelan por instituciones legítimas y por una perfección social, pero ¿quién ha dicho a los hombres que ya poseen toda la sabiduría, que ya practican toda la virtud, que exigen imperiosamente la liga del poder con la justicia? Ángeles, no hombres, pueden únicamente existir libres, tranquilos y dichosos, ejerciendo toda la potestad soberana. Ya disfruta el pueblo de Venezuela de los derechos que legítima y fácilmente puede gozar. Moderemos ahora el ímpetu de las pretensiones excesivas que quizás le suscitaría la forma de un gobierno incompetente para él. Abandonemos las formas federales que no nos convienen. Abandonemos el triunvirato del poder ejecutivo y concentrándolo en un presidente, confiémosle la autoridad suficiente para que logre mantenerse luchando contra los inconvenientes anexos a nuestra reciente situación, al estado de guerra que sufrimos y a la especie de los enemigos externos y domésticos contra quienes tendremos largo tiempo que combatir. Que el poder legislativo se desprenda de las atribuciones que corresponden al Ejecutivo y adquiera no obstante nueva consistencia, nueva influencia en el equilibrio de las autoridades. Que los tribunales sean reforzados por la estabilidad y la independencia de los jueces, por el establecimiento de jurados de códigos civiles y criminales que no sean dictados por la antigüedad ni por reyes conquistadores, sino por la voz de la naturaleza, por el grito de la justicia y por genio de la sabiduría.
Mi deseo es que todas las partes del gobierno y administración adquieran el grado de vigor que únicamente puede mantener el equilibrio, no solo entre los miembros que componen el gobierno, sino entre las diferentes facciones de que se compone nuestra sociedad. Nada importaría que los resortes de un sistema político se relajasen por sus debilidades si esta relajación no arrastrase consigo la disolución del cuerpo social y la ruina de los asociados. Los gritos del género humano en los campos de batalla o en los cuerpos tumultuarios claman al cielo contra los inconsiderados y ciegos legisladores que han pensado que se pueden hacer impunemente ensayos de quiméricas instituciones. Todos los pueblos del mundo han pretendido la libertad, los unos por las armas, los otros por las leyes, pasando alternativamente de la anarquía al despotismo o del despotismo a la anarquía. Muy pocos son los que se han contentado con pretensiones moderadas, constituyéndose de un modo conforme a sus medios, a su espíritu, a sus circunstancias. No aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad descendamos a la región de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto, y el medio entre estos dos términos es la suprema libertad social. Teorías abstractas son las que producen la perniciosa idea de una libertad ilimitada. Hagamos que la fuerza pública se contenga en los límites que la razón y el interés prescriben. Que la voluntad nacional se contenga en los límites que un justo poder le señala. Que una legislación civil y criminal análoga a nuestra actual Constitución domine imperiosamente sobre el poder judiciario, y entonces habrá un equilibrio y no habrá el choque que embaraza la marcha del Estado, y no habrá esa complicación que traba en vez de ligar la sociedad. Quiero darle la palabra a la... En primera instancia pienso que este es un espacio preciso para interpretar de un modo general lo que se refiere a nuestra necesidad de saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Ese es el punto primordial que debemos tomar en consideración para establecer unas bases políticas, filosóficas e ideológicas con respecto al discurso de Angostura como uno de los elementos fundamentales para mejorar esta crisis social en donde nos encontramos actualmente. Como nos damos cuenta, el famoso discurso de Angostura, decretado aquí en nuestra ciudad Bolívar, constituye un paso fundamental para mejorar o para tratar de fortalecer las bases con respecto al sistema educativo. Entonces es preciso preguntarnos, ¿será que hoy en día estamos tomando en consideración esos principios relacionados al poder moral? ¿Será que se está tomando en consideración el valor de nuestros recursos como una de las prioridades para fortalecer el sistema educativo? Entonces es preciso tomar en consideración que es necesario una formación ideológica clara, precisamente para tener una conciencia de clases, y esa formación ideológica debe fundamentarse en un análisis del discurso adecuado, que se fundamente en la unidad, en la democracia participativa y protagónica, donde la praxis debe ser congruente con el discurso. Eso es fundamental. Si hablamos de unidad, se supone que tenemos que transmitir unidad. Si hablamos de democracia, tenemos que transmitir igualdad. Entonces es preciso considerar que la educación, como todos sabemos, se refiere a una de las principales necesidades de toda nación, y por lo tanto debemos fundamentar elementos políticos claros en lo que se refiere a la valoración de todos nuestros recursos. También es importante considerar ciertos elementos que están relacionados a la deserción estudiantil. ¿Qué está pasando con la deserción estudiantil? ¿Qué está pasando con la suprema felicidad social que tanto anhelamos? ¿Qué está pasando con la suprema estabilidad política? ¿Será que hay un pronunciamiento del poder ejecutivo adecuado
para que esos elementos se encuentren interrelacionados. Esto es un punto importante a tomar en consideración. Si nos damos cuenta, el Plan de la Patria se encuentra desglosado en el Congreso de Angostura. El Congreso de Angostura habla sobre las virtudes republicanas, pero ¿será que se está realizando un discurso adecuado para que esas virtudes republicanas se transmitan de generación en generación? ¿O será que hay un discurso antagónico? Ese es un punto también importante a tratar. Entonces, es preciso fortalecer, reafirmo, una fundamentación ideológica clara sobre la conciencia de clases. Una crisis de gobernabilidad no se produce de un día para otro. Se trata de procesos históricos que se dan en momentos determinados hasta que llega el colapso de muchos procesos, donde hay un colapso de las instituciones y hay un desequilibrio en todos los poderes que nos lleva al derrumbe de un proceso fundamentado en una política determinada. Pienso que se necesita una reestructuración del Estado. El Estado como la caja negra de las políticas públicas que tiene que agilizar todos los procesos en una nación. No se trata de considerar solo beneficios, se trata de transmitir una conciencia ideológica donde el respeto debe ser una de las bases fundamentales. Si hablamos de virtudes republicanas, entonces es preciso considerar cómo está el discurso relacionado a la igualdad, cómo está el discurso relacionado entre los ricos y los pobres. ¿Será que nos estamos respetando? Si hablamos de respeto, tenemos que transmitir respeto. Si hablamos de igualdad, tenemos que transmitir igualdad. Repito, el verbo debe estar relacionado con la acción, ¿ok? Porque si hablamos de Thomas Kuhn, que se refiere a lo que se relaciona con las revoluciones científicas y con la epistemología de la ciencia, eso tiene que ver con la necesidad de adecuar el lenguaje con la realidad histórica que estamos viviendo. Eso es fundamental. No podemos hablar de una suprema felicidad cuando existen tantas necesidades en el pueblo. No podemos hablar de suprema estabilidad política cuando lo que tenemos es un colapso en todas las instituciones, cuando existe una carencia en todos los sentidos, carencia moral. Si hablamos de poder moral, tenemos que sentar las bases de ese poder moral. Y el poder moral es un poco complejo, porque a veces queremos hacer tantas cosas, pero el pueblo hace otra. Entonces hay una serie de vicios que no podrán ser subsanados ni aquí ni en otro momento determinado, pero pueden ser mejorados. Entonces es preocupante, y lo digo sinceramente como educadora de 15 años de servicio, la profunda deserción escolar que tenemos en nuestras aulas. Entonces, ¿qué estamos haciendo los docentes precisamente para colaborar con esos muchachos? Pero ¿qué pasa con ese muchacho que va sin comer a recibir clases? ¿Será que ese muchacho puede rendir de igual manera que ese muchacho que va con su estómago lleno? Entonces, esos son puntos relevantes. Si hablamos de recursos, necesitamos explotar nuestros recursos naturales, necesitamos producción en nuestro país. No podemos hablar de la dependencia del rentismo petrolero. Repito, ha sido un proceso que no ha sido de un día para otro. Pienso que estamos en un momento determinante de nuestra historia, donde todos los docentes de la Universidad Bolivariana de Venezuela jugamos un rol protagónico precisamente para sembrar unidad, respeto, democracia, participación activa y protagónica de cada uno de nosotros. Y repito, hay que adecuarse a la realidad de nuestro pueblo. Ya hablar de suprema felicidad social se escucha como una utopía. Hay que actuar para ver cómo podemos equilibrar los poderes, y yo pienso que se necesita una reestructuración total de todos los poderes, una reestructuración total del Estado para que pueda mejorar esta crisis social. Ok, muchas gracias, profesora Fabián. Yo pienso que todas las intervenciones han sido muy excelentes, pero sinceramente la suya ha sido, como quien dice, ha tocado
el switch donde se prende la luz. Sí, le ha dado el switch donde se prende la luz. Porque es evidente que lo que decía usted hace un momento, que este problema que estamos viviendo en este momento no nació ahorita. Es un proceso, es como un proceso de un parto que tiene sí, es un colapso. Sí. Se trata que hay estudiantes que pasan hambre. Pero resulta que estamos pasando hambre, no es ahorita. Puede ser. Estamos pasando hambre hace mucho tiempo. Y eso se ha sembrado. Hace mucho tiempo. Claro. Y hace un momento el profesor hablaba, cuando él decía que hablaba de los alumnos, que uno tenía que ser muy claro en la palabra y en la acción, ¿verdad? Ahí se está reflejando una situación que él está viviendo en su aula. Pero nosotros lo vivimos todo, en todas partes. En todas partes. Entonces, fíjense, lo que te dice es cierto. Este no es un proceso que nació ahorita. Guaidó, ¿cuántos años tiene Guaidó? Guaidó tiene 35 años. ¿Y cuántos años tiene la República? ¿Y cuántos años tiene el Congreso de Angostura? Que de una u otra forma, ese Congreso de Angostura, ahí prácticamente muchas visiones. Porque mucho de lo que se proyecta en el Congreso de Angostura se está reflejando ahorita. Pero ¿qué hemos hecho nosotros en los 20 años que tenemos en el poder? ¿Dónde está la producción? La democracia... Se requiere como dice usted, se requiere una reestructuración, una recomposición nuevamente, porque no podemos continuar. Si continuamos así, vamos a seguir por el mismo camino. Siempre nos vamos a conseguir obstáculos y nunca vamos a poder avanzar. Muchas gracias. Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional que tenga por objeto una inclinación uniforme hacia dos puntos capitales: moderar la voluntad general y limitar la autoridad pública. Los términos que fijan teóricamente estos dos puntos son de una difícil asignación, pero se puede concebir que la regla que debe dirigirlos es la restricción y la concentración recíproca, a fin de que haya la menos frotación posible entre la voluntad y el poder legítimo. Esta ciencia se adquiere insensiblemente por la práctica y el estudio. El progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica, y la rectitud del espíritu es la que ensancha el progreso de las luces. El amor a la patria, el amor a las leyes, el amor a los magistrados son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano. Los venezolanos aman la patria, pero no aman sus leyes, porque éstas han sido nocivas y eran la fuente del mal. Tampoco han podido amar a sus magistrados, porque eran inicuos, y los nuevos apenas son conocidos en la carrera en que han entrado. Si no hay un respeto sagrado por la patria y por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo, es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes. Si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros ciudadanos es diferente. Mezclémosla para unirla. Nuestra Constitución ha dividido los poderes. Enlacémoslos para unirlos. Nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. Que este edificio monstruoso se derribe, caiga y apartando hasta sus ruinas, elevemos un templo a la justicia. Y bajo los auspicios de su santa inspiración, dictemos un código de leyes venezolanas. Si queremos consultar monumentos y modelos de legislación, la Gran Bretaña, la Francia, la América septentrional los ofrecen admirables. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Tomemos de Atenas su Areópago y los guardianes de las costumbres y de las leyes. Tomemos de Roma sus censores y sus tribunales domésticos.
y haciendo una santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de Esparta sus austeros establecimientos y formando de estos tres manantiales una fuente de virtud, demos a nuestra república una cuarta potestad, cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres y la moral republicana. Constituyamos este areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional, para que purifique lo que se haya corrompido en la república, que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos, que juzgue de los principios de corrupción, de los ejemplos perniciosos, debiendo corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas, y no solamente los que chocan contra